Bueno, ha generado una amplia repercusión la decisión adoptada por el Gobierno Nacional en la jornada de la víspera de volver a organizar un nuevo examen para los médicos residentes que obtuvieron más de 85 puntos ante la presunción de que se cometieron irregularidades. Bueno, Hay 20 estudiantes en la provincia de Santa Fe que están ante esta situación que han considerado una verdadera injusticia. Bueno, básicamente lo que sucedió fue que todos rendimos un examen, que es el examen nacional de residencias, que se rindió el 1 de julio, es el mismo examen para todo el país a la misma hora. Posterior a la publicación de las notas de ese examen, empezaron a haber rumores o sospechas en una sede particular de la ciudad de Buenos Aires que se habían vendido exámenes a alumnos extranjeros en su mayoría y por esa suposición, por esa sospecha, sin tener ninguna confirmación ni siquiera de este hecho, se tomó una decisión unilateral y arbitraria, que es que todas las personas que nos postulamos, que nos hayamos sacado 86 o más puntos en el examen de residencia, tendríamos que volver a tomar de vuelta el examen. Y eso es lo que queríamos enfatizar, por lo menos acá. Todos somos alumnos que nos recibimos de la Universidad Nacional de Rosario, todos acá rendimos en la sede de Rosario y es una sede que no tuvo ninguna denuncia, que no tuvo ninguna irregularidad. Nosotros que estamos en Santa Fe, tanto acá en Rosario como la gente que rindió en Santa Fe, estamos afectados por algo que ni siquiera pasó en nuestra propia provincia, mientras que nuestro examen fue dado en situaciones legales, justas, completamente controladas y sin denuncias de irregularidades, caemos y pagamos justo por pecadores en esta situación. Nosotros nos sacamos una buena nota en especialidades que quizás son complicadas de entrar, es decir, que es necesario sacarse una buena nota. El hecho de que se nos ponga en jaque esta buena nota, que se nos ponga en jaque nuestro examen y que también, por ende, se ponga en jaque todo lo que nosotros hicimos previo al examen, es decir, nuestro paso por la facultad, la forma en la que conseguimos nuestro promedio, rendimos todas las materias de forma oral, tenemos promedios más de 8, participamos en olimpiadas nacionales, tenemos años de docencia, es decir, tenemos todo un récord histórico que justifica, que avala que nos haya ido bien en un examen. Es mentira de que nunca hay notas altas. Si se comprueba en años anteriores, siempre hay en ciertas especialidades más que en otras, es verdad, notas por encima de 85, de 86, por encima de 90 y nunca se puso en jaque eso. En cambio, hoy en día se nos está poniendo en jaque toda nuestra formación y los años que hemos invertido en formarnos como médicos. Sí, puntualmente yo invertí mucho tiempo de mi vida y un presupuesto considerable porque yo, si bien rendí acá en la ciudad de Rosario, tengo pensado ir a hacer la residencia a Buenos Aires y lógicamente tuve que mover toda mi vida hacia allá. Yo de hecho ya cerré contratos, estipulé un montón de aspectos acerca de del cambio vital que voy a tener y salgo totalmente perjudicado porque hoy por hoy yo no sé si puedo acceder al cargo que me merezco. Bueno, está un poco el planteo abierto, esto está sucediendo, reiteramos, en todo el país, no es potestad únicamente en la provincia de Santa Fe. Decía uno de los médicos jóvenes, pagan justos por pecadores. Y la pregunta es ahora, bueno, ¿hay posibilidades de que se revea la decisión del Gobierno Nacional, que si se cometieron irregularidades se circunscriba directamente donde está el lugar bajo sospecha? ¿O esto va a ser extensivo nuevamente a todo el país, poniendo, como decían, en jaque a estos jóvenes médicos que van a tener que volver a rendir un examen? ¿Hay algún tipo de aval de parte de la Facultad de Ciencias Médicas de Medicina de la UNR? ¿Tienen margen como para poder avanzar? ¿Se puede llegar a judicializar? Bueno, son algunas cuestiones que van surgiendo y que seguramente vamos a despejar a través de este contacto. Lore, contanos. Claro, es lo que vos decías, porque mucho de lo que comentaban y reclamaban los estudiantes es por qué si esto sucedió en Buenos Aires, estas denuncias de sospechas que no están, según lo que nos comentaban los mismos estudiantes, comprobadas, tienen que pagar también estudiantes que son de otras provincias. En este caso, en la provincia de Santa Fe son más de 20 los que están implicados y que tienen desconocimiento total sobre si tienen que rendir de vuelta. Y también para tener en cuenta esta resolución del Gobierno Nacional, que es para los que rindieron con más de 86 puntos, es decir, aquellos estudiantes que tienen una carrera y más antecedentes meritorios, son los que supuestamente tendrían que rendir de vuelta, dado que la sospecha es que hubo algunas exámenes con notas muy altas y denuncias al respecto. Bueno, para ampliar y saldar algunas de las preguntas que vos planteabas en el inicio de esta nota, Maxi, estamos con Jorge Molina, quien es el decano de la Facultad de Ciencias Médicas. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Gracias.
Bueno, en principio, ¿qué es lo que se sabe respecto a este fraude? Bueno, es poco lo que se sabe y esas son las cosas que justamente escuchaba recién que ustedes estaban dialogando. Al haber un supuesto fraude que podría haber ocurrido, según se manifiesta en todos los lugares, en Buenos Aires, donde rindieron más de 7.000 graduados, la cuestión es, nosotros preferimos que se investigue, que se llegue al fondo del asunto, porque quienes hacen este examen tienen competencia en el Ministerio de Salud de la Nación y por eso nos sorprende enormemente una comunicación, porque no hay resolución ni disposición alguna todavía emanada del Ministerio, sino simplemente una comunicación del vocero presidencial para los medios, diciendo que ante un supuesto fraude, porque habrían encontrado números muy altos de puntaje en algunos casos que ya anteriormente no habían tenido tal mérito y que no condicen con su situación curricular anterior, con su currículum, entonces que deciden involucrar a todos aquellos que hayan sacado buen puntaje a hacer de nuevo un examen, que por otro lado define el trabajo que va a tener una persona durante 3 años, a veces hay que esperar hasta 3 o 4 años para que se vuelva a llamar en algunas especialidades, y a su vez los graduados se inscriben para una determinada especialidad y no la pueden cambiar, y si por un punto o centésimas de punto quedan abajo o arriba, les puede cambiar su futuro cuando ya hoy han rendido. La verdad es que no conocemos exactamente cuáles son las denuncias. Se habla de venta de exámenes, se habla de que algunos han salido al baño y han vuelto con las respuestas. Todo eso que es Vox Populi tiene que ser investigado. Nosotros le exigimos al gobierno nacional que investigue, haga que al no investigar y echar o transferir una especie de culpa a todos aquellos que han sacado más de 86 puntos, es casi como un lavado de manos. Incluso se habla de venta de exámenes a alumnos de Ecuador. Bueno, el tema parecería ser, por los números que se esgrimen, que de 268 exámenes que han sacado más de 86 puntos, de 86 o más, habría 100 que son extranjeros y más o menos 100 y 100, 130 y 130 entre extranjeros y nacionales, cuando la cifra tradicional de años de esto es muy distinta, es la gran mayoría, casi el 95% de los que sacan más de 86 puntos son exámenes de graduados nacionales. Ante esa cifra también se produce un poco toda esta movida. De todas maneras son cifras que se han comunicado nada más, que no tenemos certeza, y lo otro que es muy grave es por qué no iniciar una investigación, una información sumaria, algún evento que permita clarificar la situación, más que salir a decir que todos rindan, aquellos, no todos, sino encima aquellos que, como ustedes decían recién, tienen una trayectoria muy, muy grande generalmente, porque acreditan esos puntajes también por su historia académica. ¿Hay alguna posibilidad de judicializar esta situación, de hacer algún reclamo, por parte de los estudiantes? Bueno, yo lo que les comento al respecto es que los estudiantes están con una profunda preocupación, porque si bien no hay nada todavía establecido oficialmente, sino más bien declaraciones, ellos están con una preocupación muy grande, porque todavía no saben a ciencia cierta si esto es una medida general o si terminará siendo particular con aquellos que verdaderamente hicieron el fraude. Si es así, si es una medida general contra todos, los graduados manifiestan que ellos quieren por lo menos recurrir a la justicia como para obtener algún tipo de amparo. ¿Ustedes pudieron comunicarse con algunas autoridades del Ministerio de Salud o del Gobierno Nacional respecto a esto? Bueno, sí, es lo primero que hemos hecho. Pero en respuesta, sí hemos enviado cartas a la Dirección de Talento Humano de la Nación Argentina, del Ministerio de Salud, que es quien maneja el examen único de residentes, que nos den por lo menos una explicación lo más certera posible y cuáles son los
los pasos a seguir y si además esto va a salir verdaderamente en algún tipo de resolución o no, o si son simplemente dichos. ¿A cuántos alumnos precisamente de la provincia de Santa Fe o de la ciudad de Rosario afecta? Bueno, en Rosario se presentaron 706 graduados a rendir el examen único. En el país se presentaron 11.000 totales. 706 se presentaron en Rosario y de ellos en Rosario son 17 los que tendrían este problema por haber sacado un puntaje alto, mayor a 86, que quiero recalcar, tradicionalmente es más o menos el número anual promedio de alumnos que sacan, porque hay estudiantes que tienen ese puntaje, no es una cosa irracional en Rosario. De hecho, estamos orgullosos de que Rosario tiene un puntaje promedio muy alto y además una alta tasa de presentación a las residencias. Y lo que sabemos de Santa Fe, de graduados de la Universidad Nacional del Litoral, serían 8. Incluso este examen tiene un nivel de rigurosidad y de control muy fuerte, ¿no es cierto? Porque es en el mismo horario. Bueno, ¿cuáles son las características? Claro. Hace tiempo hacíamos una nota respecto a los problemas que existían con la nueva ley de residencias. Las residencias son tan variadas y hay tantos tipos de formatos que después de años de prueba y error se decide, hace unos 5 años atrás, que el Ministerio de Salud de la Nación encabece armando un único examen para todos, privados, públicos, universitarios, no universitarios, para todo tipo de residencia el examen es el mismo. Se hace en el mismo momento, a la misma hora, se reciben, en este caso por ejemplo en Rosario, para clarificar a la población, se hizo en la rural, en la ex rural, el Ministerio de Salud de la provincia, la Secretaría de Salud Pública de la municipalidad, certifican y hacen una apertura en conjunto con veedores de la Facultad de Ciencias Médicas, del Colegio Médico, abren los exámenes que llegan por correo en forma cerrada con obviamente escribanía pública, es decir, es todo un proceso que en Rosario no se ha dicho nada al respecto de si hubiera habido algo, es decir, el proceso es muy transparente, se abre todo en el mismo momento, a la misma hora en todo el país. De hecho, si alguna entidad se retrasa todo el sistema y después se corrigen automáticamente con computadoras que leen, que escanean, y esos resultados se tienen desde el principio. Y después se publicó el orden de mérito inicial, transitorio. Faltaba el definitivo, que es el que ahora obviamente está puesto en jaque. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Saludos. Bueno, Maxi, ahí teníamos la palabra de Jorge Molina, el decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la ciudad de Rosario, planteando la preocupación por esta situación, también la ausencia de alguna comunicación por parte del gobierno nacional para tener mayores detalles respecto a este procedimiento que, bueno, genera muchísimos reclamos y también preocupación por parte de estos médicos, quienes graduados, quienes ya aprobaron, incluso con un alto puntaje, y que ahora tendrían que rendir de vuelta este examen, cuando incluso también lo que dice el mismo decano, hay especialidades que se rinden cada 3 años, o sea, volver a rendir, andás a ver cuándo, que es también lo que nos planteaban hoy los médicos. Y por lo pronto hay que tomarlo con cautela, con prudencia, porque hasta ahora es un anuncio, ¿no?, realizado en el día de ayer, jueves, por el vocero presidencial, Manuel Adorni. No hay notificación oficial a través del Ministerio de Salud de la Nación, con lo cual, para accionar algún tipo de medida, primero tenés que tener la resolución y los fundamentos, para saber de aquí en más cómo se va a continuar. Habrá que ver si esto queda plasmado a partir de la semana próxima, tema que vamos a seguramente estar siguiendo muy de cerca.